La redacción publicitaria dentro de una campaña, dentro de un anuncio, es muy importante, porque el texto nos va a contar historias, nos va a contar relatos, vivencias. Y esto engancha muchísimo a la gente. A la gente le encanta escuchar historias y las historias nos ayudarán a formar un relato alrededor de nuestra marca, de nuestro producto. Por este motivo el texto es tan importante. Dentro de un anuncio podemos encontrar titular, cuerpo de texto, eslogan y texto complementario. Esto no significa que todos los anuncios van a contener todos estos elementos, pero vamos a tratarlos todos ellos para que los conozcas. Para empezar, el titular debe ser directo, conciso, corto y debe acompañar a la imagen. No debe contar exactamente lo mismo que la imagen. Si un anuncio tiene una imagen y tenemos un titular, ese titular no va a contar exactamente lo mismo porque ya vemos la imagen. No hace falta que el titular nos describa esa imagen. Lo que vamos a hacer con el titular es que nos explique una historia, es que nos complemente esa imagen, es que nos dé información que no vemos en la imagen. No tiene ningún sentido que el titular nos diga exactamente lo que estamos viendo en la imagen. Por lo tanto, siempre intentaremos buscar titulares que cuenten cosas diferentes a la imagen o que nos den información adicional a esa imagen que está dentro del anuncio. Lo primero que va a llamar la atención de nuestro anuncio va a ser la imagen, esto es indiscutible. Pero lo siguiente va a ser el titular, y el titular debe llamar la atención, porque si llama la atención, capta nuestra atención, va a ser más fácil que queramos leer el cuerpo de texto. Y por eso es tan importante que el titular haga este juego con la imagen, ¿no? Que cuente cosas diferentes, para que nos haga pensar, para que cree este juego, ¿no? Este juego entre la imagen y el titular. El siguiente elemento que podemos encontrar dentro de un anuncio es el cuerpo del texto, que viene a ser el párrafo, ¿no?, que argumenta la información. Es importante que antes el titular nos haya llamado la atención para que la gente lea el cuerpo de texto, porque normalmente la gente no lo lee, ¿vale? Si el titular impacta y es de interés, seguramente vamos a conseguir que sea leído este párrafo de texto. Este párrafo de texto lo que nos va a dar es información adicional y nos va a informar, nos va a describir cuál es el beneficio, ¿vale? El beneficio de comprar nuestro producto o servicio. Nos va a decir, nos va a identificar cuáles son las necesidades de nuestro cliente y nos va a decir cómo solucionar esas necesidades y también nos va a facilitar la compra, nos va a decir cómo vamos a poder conseguir ese producto. Este texto de cuerpo de texto no debe estar para nada desconectado ni de la imagen ni del titular. Debe seguir con la historia, debe seguir con el relato que estamos haciendo. Normalmente, tanto el titular como el cuerpo de texto lo que no va a hacer es una descripción del producto, una descripción tal cual, sino que vamos a inventar una historia que sea interesante, que llame la atención. Lo que te voy a comentar ahora es bastante importante. Si tú no te ves capacitado para escribir textos, si no crees que lo vas a hacer del todo correcto, te aconsejo que subcontrates la redacción de este texto. Normalmente son textos cortos, no te va a costar mucho dinero y puedes subcontratar a alguien que esté especializado en escribir textos para publicidad. Seguro los puedes encontrar a través de internet por algunas plataformas que existen para subcontratar personal que realmente ya verás que te va a salir muy a cuenta. Te va a costar poco dinero y vas a obtener un resultado mucho más profesional que si lo haces tú mismo. Tú le puedes dar la idea, le puedes dar toda la información del proyecto y tú por supuesto le darás la idea principal, pero seguro que te lo va a redactar mejor alguien que esté más capacitado para escribir texto, a no ser que tú estés dispuesto y sepas que tienes esta capacidad. Si no, mi consejo de verdad es que subcontrates este servicio. Te va a salir muy económico. Otro elemento bastante importante que nos encontramos en las campañas publicitarias es el eslogan. El eslogan viene a ser como el lema de la marca, el lema de la empresa. Viene a ser como condensar en una sola frase toda la filosofía de la empresa,
todos los beneficios de la empresa, todos los elementos de diferenciación que tiene la empresa, que tiene la marca, todo eso condensado en una sola frase. Y esta frase debe ser corta, fácil de recordar, que sea llamativa, que sea simple, que sea directa. Estas frases las habrás escuchado muchas veces, las habrás visto muchísimas veces en anuncios, en campañas publicitarias. Te pongo un ejemplo, el de Coca-Cola, que era la chispa de la vida. La chispa de la vida era el eslogan de Coca-Cola. Y lo vemos normalmente acompañando a los anuncios junto con el logotipo. Eso crea una imagen, crea un lema, crea un relato alrededor de la marca. Otro ejemplo de eslogan, el de Apple, que era piensa diferente. Otro eslogan, el de Red Bull, que era Red Bull te da alas. Todos estos eslogans son unos textos muy, ya lo ves, muy precisos, muy concisos, muy cortos, que en una sola frase nos condensan toda la filosofía de la marca, de la empresa, del producto, en una sola frase. Un eslogan debe ser muy comprensible, muy atractivo, que provoque deseo, que sea breve. Siempre tienes que intentar que las frases que crees para los eslogans sea, ya te digo, lo más breve posible. Si tienes una frase, léetela y mira por dónde la puedes acortar, por dónde puedes hacer que sea más concisa. Y entonces será un eslogan realmente efectivo. Y para acabar tenemos el texto complementario. El texto complementario vendría a ser algo así como incluir la página web, si es que queremos hacerlo, no es necesario, pero si queremos dar información adicional, por ejemplo, pues colocar una página web que el público pueda visitar para ampliar la información, o un teléfono de contacto, o bien el punto de venta donde podemos encontrar ese producto. Vamos a ver un buen ejemplo de redacción publicitaria. En este caso tenemos un iPad que se nos intenta vender un iPad, el cual tiene una función muy avanzada de geolocalización, la cual es muy precisa. Imagínate que nos venden el producto de la siguiente manera y nos dicen en el título: iPad con geolocalización avanzada, y como texto secundario nos pusiesen: el iPad de nueva generación tiene una geolocalización muy avanzada que utiliza el satélite tal a las coordenadas tal con un GPS. ¿A qué no es nada atractiva esta redacción? ¿A qué no nos genera una historia? ¿No nos crea un relato? ¿No nos engancha? ¿No tiene gancho esta historia? ¿No nos atrae? Mira de qué manera más inteligente utiliza el texto, en este caso Apple. Mira, en vez de decirnos todo lo que te he comentado antes, en el título nos pone ascensión a la cima. Y como texto nos pone: para un alpinista, una cumbre es mucho más que un punto en el mapa. Es el sueño de toda una vida. Imagínate qué manera más inteligente de vender esta función. Y aquí tenemos la imagen con un punto en el mapa. La publicidad sigue y aquí tenemos un texto, ¿vale? El cuerpo de texto que ya es el párrafo. En este caso, el texto ya nos da más información sobre el iPad y sobre esta función en concreto. Y nos pone: ni siquiera los alpinistas más experimentados tienen garantizado llegar a la cima. Y el texto nos dice: solo he coronado la mitad de las cumbres que he intentado. Y nos lo cuenta un alpinista posiblemente bastante famoso. Y cuando llegan a la cima, la emoción es indescriptible. Más adelante nos pone: Bellinger y Harrington utilizan Gaia GPS en su iPad para encontrar la cumbre con una precisión exacta y poner un indicador geoetiquetado que todo el mundo pueda ver. Y nos sigue contando parte de la historia. Parte de la magia del alpinismo extremo reside precisamente en el hecho de que no está al alcance de todos. Sin embargo, gracias al iPad, pueden moverse por estas alturas de vértigo con mayor confianza. Y pues ahora las expediciones son un poco más seguras. Observa de qué manera se nos vende el producto. Se nos cuenta una historia con gancho, una historia que nos atrapa, que nos emociona, nos dice lo difícil del alpinismo, nos cuenta los retos, nos cuenta las dificultades, nos cuenta lo emocionante que es llegar a la cima y nos cuenta de qué manera las funciones del iPad de geolocalización y GPS nos pueden
ayudar a llegar a esa cima, ¿vale? Mira qué manera tienen de contarnos una historia alrededor del producto. No se limitan a decirnos, pues iPad con nuevo GPS y GPS con el sistema tal y con el satélite tal. Y aquí imagínate un texto súper técnico que nos contase que lleva un procesador de no sé qué, de no sé cuántos gigahercios, que facilita la conexión con el satélite. Esto no nos emociona, ¿vale? Y mira cómo se utiliza la redacción publicitaria para crear una historia y para engancharnos.